pase lo que pase, tiene que santificarse, tiene que buscar tener una vida derecha con Dios y tiene que acostumbrarse a algo que vimos en varias semanas que se llama el sufrimiento. Y nuestro modelo de sufrimiento se llama Cristo. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Y demostraba cómo que nuestra mente tenía que alinearse. Dice que teníamos que preparar nuestra mente para pensar. Ahí dice, armaos del mismo pensamiento que tuvo Cristo para enfrentar los momentos de aflicción. Después nos dio algunas instrucciones, tanto a hombres como mujeres, de cómo debíamos comportarnos. Y nos estuvo hablando también que la semana pasada, hablando específicamente de en qué iba a terminar la persona que no siguiera al Señor también. Que no nos sorprendiéramos de las cosas difíciles que pasaban, como si algo raro nos aconteciera. Que nada de eso, que no nos asustáramos de algo así. Y nos llamó la atención finalmente, dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío? Si nosotros con qué dificultad a veces luchamos, no para salvación porque nos la regala, pero ¿cuánto cuesta? El costo de la vida cristiana es fuerte. ¿Cómo será para el impío que no tiene esa esperanza? Y hoy entramos a uno de los temas más interesantes de este texto. Hoy vamos a hablar de los ancianos, o sea, está dirigido especialmente a todos los ancianos bíblicos, porque no estamos hablando de edad, ¿ok? Vamos a hablar de los líderes, de ancianos, de siervos en el Señor. Muchas veces las personas no entienden realmente la profundidad de eso, de quiénes son realmente esos ancianos que están nombrados en la Biblia. Hoy vamos a hablar en detalle de eso y para eso vamos a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este tiempo. Rogamos que nos guíes en lo que va a ser, Señor, tu mensaje. Rogamos que así lo hagas por amor de tu nombre. Gracias, Señor, por lo que haces y sigues haciendo en cada vida, en cada corazón. Y rogamos que tu palabra, Señor, sea obrando y transformándonos cada vez más. El honor y la gloria sean dadas a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, teniendo misericordia de todos los que escuchan y de tu siervo quien habla. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué dirían ustedes si yo les ofreciera un trabajo? ¿Qué esperarían ustedes de un trabajo? Y la gente dice, pues que me paguen bien, que trabaje poquito, que sea bien remunerado, que mis beneficios sean grandes. Entonces les tengo uno. Voy a poner el afiche del trabajo que se está ofreciendo. Es un afiche muy interesante. A ver si me sale acá. Ahí está, véalo. Se buscan obreros para el ministerio de Dios. Requisitos. Cosas sencillas. Disposición a cargar su cruz cada día. Corazón dispuesto a ser quebrantado y moldeado. Capacidad para amar incluso cuando duela. Fe permanente en medio de las tormentas. ¿Cómo es el trabajo? No se ofrece comodidad ni reconocimiento. El salario no se paga en monedas, sino en almas salvadas y corazones transformados. Las horas son largas, las lágrimas muchas y la incomprensión frecuente. Habrá noches oscuras, traiciones, cansancio, soledad. ¿Cuántos se le miden? Cupo limitado. ¿Cuántos se le miden a un trabajo así? Bueno, esa es la descripción de un trabajo en el Señor. Dice, no, pero ¿cómo? Si uno los ve ahí parados al frente todos, toteados de la risa, y los ve uno ahí, ¿en serio? ¿Ustedes creen que es eso? La obra de Dios, señores, tiene bastantes cosas chéveres, pero también tiene bastantes cosas que hay que, cuando uno entra a cualquier servicio con Dios, deben ser tenidas en cuenta. Pedro las tiene bastante claras y nos las va a hablar el día de hoy, de cómo funciona eso en la vida real. Por eso Pedro comienza hablando en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, comienza diciendo nuestro amigo Pedro. Voy a colocarlo en pantalla para que ustedes lo tengan ahí. Ruego, dice, él comienza hablando como de una oración, ruego a los ancianos que están entre vosotros.
Interesante. Pedro quiere hablar al corazón de las personas. Él sabe que hay muchas cosas que ellos están viviendo difíciles en ese momento, a los que les escribe la carta. Y entonces les habla con un tono de ruego y amoroso. Y le dice, ruego a los ancianos, o sea, les exhorto, apelo a ustedes, les animo. ¿A quiénes? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos que está nombrando Pedro? Son personas, eso es un cargo específico que se da o que se tenía dentro de las iglesias, una función reconocida dentro de las congregaciones. Los ancianos son como grupos de servicio, para decirlo en términos más puntuales, grupos de servicio en el cual algunos de esos son pastores, otros no lo son. Pero son grupos de colaboradores a muy alto nivel, para que lo entendamos. Son siervos del Señor. Algunos de ellos son pastores, otros no lo son, pero son ancianos. Ese es el cargo literal que está nombrado ahí. Ahora, básicamente a qué se dedican? Son supervisores espirituales de las congregaciones, personas que ayudan a cuidar a la iglesia. Está el pastor y otros cuantos siervos que ayudan a hacerlo. Pedro dice que le habla o ruega a esos ancianos que están entre ellos. Anciano, dice, yo anciano también con ellos. Y aquí vemos cómo Pedro mismo se declara, yo soy un coanciano. Pedro podría haber dicho, yo apóstol, ustedes ancianos, porque apóstol es más alto que anciano, pero no lo hizo. Porque Pedro quiere enseñar realmente cómo funciona el servicio con Dios. Cuando habla de los ancianos, él dice, yo soy uno de ellos, yo participo en el mismo nivel con ellos. Y aunque soy un apóstol, también soy un anciano. Significa, cuido, superviso la congregación del Señor, básicamente. Demostrando pues obviamente una gran humildad como tiene que ser. Ahora, los ancianos, junto con Pedro incluido, tenían esa función, esa responsabilidad de estar cuidando el rebaño de Dios. Ahora, él se identifica, yo, 1, soy un anciano, 2, soy testigo de los padecimientos de Cristo. La palabra testigo ahí significa mártir. ¿Saben cuál es mártir? Uno que da la vida por el Señor. Para el caso de nosotros es uno que da la vida por el Señor. Ahora, recuerden, Pedro fue testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. Estuvo presente cuando estaban atacando al Señor durante su juicio, durante su crucifixión. Vi el cuerpo crucificado del Maestro. ¡Wow! Él supo cuál era el costo de Cristo para con nosotros. Por eso él dice, yo soy un anciano, pero también soy alguien que participó, que vio que literalmente el martirio de Jesucristo lo vio en primera fila, y eso es algo impresionante. Ahora, él dice, y obviamente cuando Pedro dice todo eso, lo dice para darnos a entender algo. Meterse a servir a Dios tiene un costo. Y ese costo muchas veces es que vamos a pasar, como en el aviso que vimos ahorita, momentos complejos, difíciles, incomprensión, a veces como que no, rechazo incluso de las personas a lo que se viene haciendo. Ahora, Pedro en este momento está a punto ya de ser martirizado. Uno sabe, un tiempo después Pedro de escribir lo que está escribiendo, él mismo va a ser crucificado boca abajo como él lo pidió, porque él entiende que hay que morir por Cristo. Y él dice, quien les está hablando es alguien que ha sufrido, vio sufrir a Cristo y está sufriendo por Cristo, y lo ve como algo normal, como algo que tiene que ser de esa manera. Pero también dice que no solo sufre, sino que soy participante de la gloria reservada, la gloria que será revelada. Y aparte de que él ve el sufrimiento, dice, pero aparte de eso, yo soy alguien que participa, que literalmente tiene ese compañerismo en la comunión que será revelada. ¿Cuál es la comunión que será revelada? ¡Wow! Pues la gloria venidera de Cristo. O sea, por un lado dice, estoy sufriendo, comparto lo que Cristo sufre, pero por el otro también comparto el anhelo de que el Señor va a regresar y eso va a ser un momento glorioso. ¡Qué chévere! Él dice,
En pocas palabras está pensando en todo el contexto. Por un lado, sí, duro, difícil este momento, pero también contemplo la gloria que viene después. Y eso es una cosa fantástica. Eso es una cosa fantástica, única, especial. Por eso decimos acá, y esta gloria que está nombrada acá, que ustedes les dicen, que ven ahí en el texto, que él dice: soy participante de la gloria que será revelada, es que él sentía y se animaba sabiendo que todo lo que sufría iba a terminar cuando se encontrara con el glorioso Señor Jesucristo. En pocas palabras, él tenía una identificación con el pasado, con el presente y con el futuro. Y toda persona que sirve a Dios, porque este texto está dirigido a toda persona que, ojo, está sirviendo, no solo los pastores y los líderes o ancianos que ayudan, sino para toda persona, porque la regla es la misma. Y básicamente está diciendo: mire, usted tiene que pensar en pasado, presente y futuro. Pasado, tenemos que pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Él la tenía clara: Cristo murió por mí, hizo esto. Presente, tengo que entender que en el presente voy a ser atacado, molestado, juzgado, normal. Y futuro, el final de la historia es la gloria con Dios. Él tiene las tres cosas en la cabeza y las tiene súper claras. Entonces, él entiende que al final habrá un futuro glorioso como el Señor lo ha prometido. Chévere. Y él lo dice diciéndole que es un co-anciano, o sea, alguien que está caminando con sus hermanos, que ha sufrido personalmente y que mantiene fija la esperanza a pesar de eso en las cosas eternas. Yo conozco algunos o muchos hermanos que cuando la vida cristiana se complica empiezan a quejarse, parecen egipcios, parecen israelitas saliendo de Egipto. Los israelitas, cuando salieron de Egipto y cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿qué dijeron? Todo tiempo pasado fue mejor. Allá comíamos esa carne, esas ollas grandes llenas de carne. Estaban aguantando hambre, pero ellos pensaban que era mejor. Porque no tienen la suficiente fortaleza para afrontar esas cosas duras que llegan cuando tenían que andar con Dios. Puede pasar en nuestras vidas, claro. Puede que usted esté pensando: qué duro es a veces eso de hacer las cosas de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, claro, es duro. ¿Imposible? No. ¿Difícil? Sí, en algunos momentos. Pero Pedro nos quiere hacer recordar que sin importar qué esté pasando, nosotros tenemos que mantenernos así, vea. Y participar con el Señor de lo que nos toque participar. No por eso, sino porque el final de la historia es estar literalmente en su gloria con Él. Y eso es difícil. A veces uno dice: pero uno agarrarse de algo futuro. Sí, de eso nos agarramos. Esa es nuestra esperanza, y es una esperanza segura. Ahora, Pedro insiste ahora en las motivaciones correctas para que usted sirva al Señor. En el versículo número 2. ¿Cuáles son las motivaciones correctas? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Y aquí comienza el asunto. Pedro comienza diciendo: apacentad. Es algo que se toca hacer urgente. Cumplan ya mismo, no parcial, sino totalmente, sin ser negligentes, el llamado a apacentar. Apacentar es literalmente dar de comer. ¿A quién? Al rebaño. Apaciéntenlo. Es todo lo que implique el cuidado del rebaño. Alimento, limpiarlo cuando esté sucio, corregirlo, traerlo cuando se desvíe. Eso es apacentar. Y el Señor le dice, y Pedro nos dice acá, que a toda persona apaciente, no solo a los líderes, no solo a los pastores, no solo a los ancianos, a todas las personas. Hágame el favor de apacentar, de cuidar del rebaño. Nosotros, los líderes humanos o los siervos humanos, estamos subordinados a quien Dios nos confía. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado personas a nuestro cuidado, empezando por nuestras familias. De ahí en adelante. Pero en la iglesia nos ha puesto a veces sobre grupos de personas y el Señor dice que debemos todos tener la responsabilidad de cuidarlos. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¡Wow!
Cuando las personas no eran buenos pastores o no en el pueblo de Israel, porque ese término viene desde el Antiguo Testamento, Dios se enojaba mucho. En el Antiguo Testamento Dios acusó a los pastores de Israel que solo se apacentaban a sí mismos, que comían de lo gordo de los animales, que se vestían de la lana, pero que no fortalecían al débil ni curaban a los enfermos. Y Pedro casi que se está refiriendo a lo mismo, diciendo, hay buenos siervos, buenos pastores, buenos ancianos y malos ancianos. Y él hace la advertencia. Él nos dice literalmente, hágame el favor, si Dios les dio un grupo de personas, hágame el favor y cuida de ella. Y va a empezar a dar unas instrucciones bien bonitas. En pocas palabras, imiten al buen pastor. Ustedes recuerdan qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo encontró nuevamente después de varios días. ¿Qué fue lo que de varios días después de la resurrección? Pedro estaba pescando y cuando terminaron y desayunaron, dice la Biblia que entonces Jesús habló con Pedro y le dijo 3 veces lo siguiente: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Después, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Después le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En pocas palabras le dijo, Pedro, yo voy a poner un grupo de personas, necesito que las cuides. Tremendo. Wow. Ahora, ese grupo de personas se llama la grey de Dios. La grey, o sea, el rebaño de Dios. ¿De quién son esas personas? Ahí dice, ¿no? De Dios. No pertenecen a pastores humanos o ancianos humanos, nada. Todos los que aquí son llamados ancianos son mayordomos, administradores, cuidadores del rebaño de otro. Eso es lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque así lo manda el Señor. ¿Por qué no podemos ser los dueños nosotros? Porque nos volveríamos autoritarios o negligentes. Porque podríamos decir, eso no me pertenece. Y el Señor dice, yo soy el dueño de ellos. Y yo soy el que voy a estar ahí trabajando con ellos. Y por eso dice acá, el rebaño o la grey de Dios que está entre vosotros. El Señor no le pone a usted a cuidar a todos los cristianos del mundo. Le dice, necesito que cuide a estos que tiene cerca o a estos que le he delegado. Y esos son con los que nosotros tenemos que trabajar. ¿Ok? Por eso no somos responsables de toda la iglesia universal. Somos responsables de la mayordomía en la parte que nos toca. ¿Y qué nos toca hacer ahí? Dice literalmente el texto, cuidando de ella. Cuidando de ella. Uy, tremendo. ¿Qué es cuidar de ella? Bueno, conocer la condición espiritual del rebaño, mirar las cosas doctrinales que puedan afectarlo, identificar las luchas que los creyentes tienen, o sea, las ovejas tienen, tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Y el Señor dice, eso es lo que tiene que hacer el pastor, o el anciano, o el que cuida la iglesia, o el que está liderando. Le corresponde literalmente hacer esas cosas. Entonces, para que quede claro, entonces los ancianos, en el anciano se enfatiza la madurez y se enfatiza que es una autoridad que está. En cambio, en el obispo o pastor, que también es lo mismo, se enfatiza la función de supervisar y cuidar. Entonces, por eso siempre va a leer textos que dicen pastores y ancianos, ancianos y pastores, porque les hace una leve distinción entre las dos cositas para eso. En pocas palabras, cualquier persona a nivel de pastor, anciano, obispo o líder a ese nivel que cuida gente, y sobre todo los que están en esta labor, tienen la supervisión pastoral, tienen que ser supervisores de lo que está pasando. O sea que básicamente, empezando por el pastor, tiene que mirar cómo va cada parte de la iglesia, tener claro ese tipo de cosas. De eso debe hacerlo. Pero no debe hacerlo por los motivos incorrectos. ¿Cuáles serían los motivos incorrectos para hacer esa tarea? El primero, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Muy interesante. Por fuerza se refiere por presión externa, obligación forzada. Servicio porque usted se siente atrapado. ¡Ay, me tocó hacer eso! Presionado por las circunstancias.
El Señor dice, esa no es una buena forma de servir. No. Ahora usted dice, pero pastor, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, comienzo todo feliz con cara de ponqué sirviendo, pero después me siento presionado? ¿Qué pasó ahí? Pues que perdiste el enfoque. ¿Puedo cansarme? Claro. ¿Puede desilusionarse? Claro. Cuando uno tiene cabras a su cuidado, porque habrá ovejas y habrá cabras monteses, esas que es normal que se choque con muchas cosas que no nos gustan de esa clase de animalitos especiales. ¿Y por qué? Porque nos van a producir dolor, tristeza, y eso va a ser duro. Pero aquí dice, nunca pierda eso, no lo haga por fuerza, porque le tocó, no. O porque algunos se meten a esto porque la presión familiar es que en mi familia todos han sido pastores o todos han sido líderes. Eso no quiere decir que todos tengamos que ser líderes. Otros se meten porque hay expectativas. Todos le dicen, oiga, ¿usted por qué no se mete? Usted sirve para eso y todo el mundo lo... Pero es porque otros quieren, no que usted quiere. Otros se meten por la necesidad económica. Dicen, no, es que uno monta una iglesia y uno saca la plata. O sea, ahí está la plata. Tristemente algunos piensan así. Otros lo hacen porque no había nadie más. Dijo, no había nadie más. Yo dije, bueno, y se meten. No es lo ideal hacer cosas así. No es por fuerza, no es porque me empujen hacia esas cosas. Es porque de verdad yo lo quiero hacer de manera voluntaria, de buena gana, de libre elección. Así es como tiene que ser. Y quiere decir que Dios ponga eso en su corazón y diga, yo quiero servir al Señor. Ahora, pilas. Una vez arranca, lo normal es que empiece a sentir oposición, presión. Por eso es que nos tenemos que preparar. Por eso Pedro dijo antes en este texto, armaos de todo pensamiento, prepárese porque eso es una guerra. Cuando usted se pone a servir a Dios en cualquier área, significa que se puso un uniforme militar y usted está en ese momento al frente de la batalla listo para atacar. Se puso eso y ahora usted tiene un enemigo de frente. ¿Qué debe esperar? Pues que lo molesten, que lo ataquen, o sea, días difíciles. ¡Wow! Varios días difíciles o muchos días difíciles. Es normal. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer en esos días? ¿Qué va a pasar con su motivación para servir? ¿Qué va a hacer con eso? Y lo que debería pasar es que la motivación fundamental debe ser el deseo de servir a Dios y a su pueblo, no la presión externa. Todos nosotros somos presionados por la vida en algunas maneras o en algunas formas. Pero el Señor llama la atención en este texto que así vengan momentos difíciles, hágame el favor, se para en la raya. Como dice acá, no pierda su deseo de servir a Dios. Hágalo por el Señor. Quiero servir al Señor, a su pueblo. Eso es lo que yo debería hacer. Qué chévere. Pablo lo entendía. Pablo escribió un versículo sobre eso. Uno súper clarito para decir, necesito tener buena intención cuando sirvo a Dios. Pero el final es lo mejor del texto. Dice así, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Él dice, terrible que yo pudiendo hacer algo para el Señor no lo haga. Eso le parecía a él terrible y estoy de acuerdo con eso. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, oiga lo que dice ahí, recompensa tendré. Pero dice, si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En pocas palabras, tiene que hacerlo con buena o con mala. No hay opción. No le está diciendo que puede hacerlo. Le está diciendo es que hay diferentes consecuencias cuando lo hace de buena manera a cuando lo hace de mala manera. Pero no puede dejar de hacerlo. Algunos se echan a la pena. Dicen, esto es muy duro, pastor. Doña Dolores, ¿no? Y doña Sufrimientos. No, es que esto es terrible, es que esto es muy duro, esto es muy ten. A ver, hermanos. ¿Cuántas cosas ustedes se han aguantado en el mundo? Con sus jefes, con cosas que les han pasado. Y cuando son las cosas de Dios, ¿van a salir corriendo? No creo. Ojalá que no. Pero porque Pablo mismo entiende, hay que hacerlo, la labor está encomendada. Eso no quiere decir que se mantenga toda la vida con una mala actitud, no, corríjala. Dígale, Señor, estoy cansado, estoy desilusionado, dígale y arranque.
Y el Señor nos va a restaurar en esas maneras. Y ese llamado genuino se produce un deseo interno de hacer. Ahora, ¿cómo funciona lo del llamado? ¿Cómo funciona eso de que usted dice, voy a servir a Dios? ¿Qué tiene que pasar? Pues que allá adentro se le empieza a mover algo que usted no entiende, pero empieza a ser algo que inquieta su corazón de una manera muy fuerte. Le voy a dar un ejemplo. Y ojo, y es algo que una vez lo comienza, así usted no tenga ganas, se le mueve el piso y sabe que tiene que hacerlo. Le voy a dar el ejemplo perfecto. Un señor que se llama Jeremías, ¿lo conocen? Capítulo 20, versículo 9. Jeremías 20, 9. Ahora, el ministerio de Jeremías es tremendo. Jeremías, para que me entiendan el contexto de ese versículo, Dios llama a Jeremías y le dice, Jeremías, tú vas a ser mi profeta. Y Jeremías dijo, uy, qué bendición. Solo que hay un pequeño detalle, nadie te va a hacer caso. Y le vas a hablar a la gente y la gente no te va a arrancar a nada. Y todo el mundo se va a ir en contra tuya. Y es más, le van a dar duro por hacer eso. Y Jeremías arrancó a hacer el ministerio. Y efectivo, nadie le hizo caso, pero un día Jeremías se cansó y dijo, se le olvidó lo que le dijo el Señor. Y entonces Dios le dijo, hable. Y él dijo, pues ahora me quedo callado. Y decidió es que hacer así. Y él mismo tiene que escribir después esto. Dijo, yo intenté, porque no tenía una buena actitud. ¿Pero qué pasó? El texto dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Pero Dios estaba ahí. Hazlo. Hazlo. Pero es que, hazlo. Lo tuvo que hacer. Así funciona el asunto. ¿Estamos claros ahí? ¿Está ahí? Muy bien. Entonces la persona que está llamada por Dios, que quiere servir, va a hacerlo, aunque sea costoso, doloroso, en algunas o en muchas ocasiones. Ahora, ¿qué nos debe impulsar a nosotros? El amor genuino a Dios y a su pueblo. Debe ser el impulso de nosotros. La persona dice, ¿cómo me impulso? Porque me canso rápidamente en el ministerio o cosas así. Pero el impulso, debemos ser impulsados por el amor genuino a Dios, a su pueblo. Perseverará durante las dificultades inevitables del ministerio. Si yo tengo ese amor por el Señor y por el pueblo de Dios, yo persevero, sigo a pesar de las cosas. Esa es la primera advertencia. Entonces la primera advertencia es que uno no sirva a Dios por fuerza, sino, como dice el texto, voluntariamente. La segunda advertencia es no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces la segunda advertencia no es por ganancia deshonesta. La palabra por ganancias codiciosas, vergonzosas, deshonrosas, eso es lo que dice. No servimos al Señor por plata, por obtener dinero, por sacar provecho. En ese tiempo la gente que estaba llegando al Señor era pobre, estaban llegando esclavos y obviamente cuando Pedro escribe esto significa que en esa época hubo personas que fueron tentadas a codiciar y se agarraron la plata que venía para las cosas de Dios. Y entonces él advierte, si usted quiere meterse a trabajar con Dios, no va a ser por obtener alguna clase de ganancia. Es más, en los requisitos para los pastores, para los ancianos, incluso para los diáconos, ¿sabe qué dice varias veces? Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Varias veces lo repite. ¿Por qué? Porque es algo que puede tocar. Entonces él dice, no lo haga por eso. No lo haga porque a usted meterse a trabajar con Dios le va a dar algún beneficio. Hay gente que tristemente hoy la vemos descaradamente hacer eso, ¿no? Que están al frente y dicen, el Señor me mostró que cada uno me tiene que dar de $1.000.000 para la camioneta. Y la gente se lo cree y le da el $1.000.000. Y cosas como esas que son locuras, o sea, son cosas corridas. Otros pensaban que estar al frente es muy chévere. Y es chévere que a uno lo reconozcan. Hay gente que le encanta eso. Se llama la vanagloria de la vida. Hay gente que dice, chévere estar uno al frente y que todo el mundo, vanagloria de la vida. Eso no es para eso. Si lo quiere hacer para eso, wow, terrible. Dice, no lo hagas por eso. No hagas eso. Incluye predicar por dinero, adaptar el mensaje para sacarle plata a la gente, descuidar las necesidades de la iglesia,
Ojo, coger el púlpito para sus negocios personales. No olvides comprar mi libro. Sueña y ganarás el mundo. No, un ejemplo, es un ejemplo suelto así de eso, ¿ok? Invierte en ese condominio de casas que estoy montando. Todos son casos de la vida real, tristemente. Pero lo peor es que hay gente que va y se mete a eso. O sea, esto todavía es más triste. Son personas que buscan ganancias de maneras vergonzosas. Y la Biblia dice, pilas, si usted va a servir a Dios, nunca meta en su corazón, Señor, lo voy a hacer para sacar algún clavo de provecho. Mire, ¿quiere usted de verdad ganar plata? Ese es su deseo. Yo le tengo el secreto. Trabaje, pero no en la obra de Dios. Es más, le oramos por el negocio. No le echamos aceite, pero le oramos por el negocio. Decimos, Señor, bendícele ese negocio a esa persona. Pero meterse a la obra de Dios pensando que eso es para eso, no lo haga. Y Él advierte acá. Cualquier servicio a Dios no lo haga con ese asunto. ¿Cómo tiene que hacerlo? Dice ahí, con ánimo pronto. Con ánimo pronto significa con entusiasmo. Significa que es algo que le nace hacer. Alguien que dice, no, venga, yo quiero hacerlo, a mí me nace hacerlo, venga. Y lo hace, chévere. No necesita ser persuadido, no necesitamos decirle, no, o sea, la persona nunca nos va a preguntar, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Y cómo cuánto me toca ahí el pedazo? Nunca pregunta eso. Dice, hágale, ¿qué hay que hacer? Yo sé que Dios paga. Porque no está diciendo que es que no se reconoce el servicio. La Biblia habla claramente que el obrero es digno de su salario. Pero lo que queda claro es que su motivación principal no es un salario. Y la tiene clara. No lo hago por dinero. ¿Estamos claros en eso? Hoy tristemente algunos quieren, le ponen precio. Dice, yo lo hago pero vale tanto. Qué vergüenza. Obviamente con el Señor. Recuerden, el servicio a Dios es un acto de generosidad espiritual, pero que fluye de un corazón libre, que quiere, que no se siente obligado, sino que dice, quiero darle esto al Señor, es lo más bonito que puedo hacer. Dios me ha dado tanto, yo quiero darlo en esta manera, con mi servicio. Es eso. Que quede claro que los pastores deben recibir una compensación, pero no viven para eso, porque digno es el obrero de su salario. Pero la otra cosa es que debemos estar dispuestos, y eso es algo que hay que tener claro, incluso si las circunstancias económicas son difíciles. Pablo es el ejemplo perfecto. No había plata para hacer el ministerio. ¿Qué se puso a hacer Pablo? Se puso a hacer carpas. ¿Pero para qué las hizo? ¿Para comprar una finca en Apulo? No, no hay fincas en Apulo de Pablo. ¿Qué hizo Pablo con eso? Cogió a otros misioneros. Dijo, venga, vaya, haga la obra y yo le pago. Y les pago. Él trabajaba y sostenía a los otros. Imagínense eso. La iglesia no tenía y él trabajaba para no cargar la iglesia y hacía la obra y la financiaba. Así es como trabajaba. Cuando le tocó, no fue que lo haya hecho todas las veces. ¿Estamos claros? Entonces nunca se hace por dinero, sino con ánimo pronto. La tercera advertencia está en el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Wow. Entonces él hace una distinción en no tener señorío. Significa no dominar, ejercer dominio absoluto. Aplastar a los demás, ser el único que manda, algo así. Ahora, Jesús cogió ese modelo de liderazgo que es el que el mundo tiene. Yo mando y todos se sujetan a mí, todos se agachan la cabeza. Ese es el mundo. Pero en la Biblia no es así. Jesús, ¿qué dijo? Ustedes recuerdan lo que dijo Jesús en en Marcos 10, 42 al 45. Él dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Quiere ser el más grande? Sirva a los demás. Perfil bajo. Ese es un creyente en servicio. Perfil bajo. Wow. El problema, que quede claro, no es que la persona tenga autoridad, debe tenerla. El problema es que use mal la autoridad, la use corruptamente.
que la ejerza de una manera que en lugar de edificar a la iglesia, de ayudarla a crecer, la dañe, la esté dañando, la esté minimizando. Es eso. Por eso es tan importante que la persona que está al frente, todo el liderazgo de la iglesia, charle, que las decisiones con quién se toman, con Dios primeramente y con consulta de otros. Más o menos es lo que está diciendo el texto. Que nunca se mandan ministerios solos, para decirlo de esa manera, para poder manipular o hacer cosas así. Por desgracia, hoy en día tenemos cantidad de ministerios que claramente buscan su beneficio personal, que se creen dueños de los rebaños, que si usted se sale del rebaño le dicen: la cobertura de chocolate se desleirá cuando salgas de aquí. Si tú sales de aquí perderás. Y mejor dicho, le echan la maldición de todo porque creen que son los dueños de las almas. Señores, eso es absurdo. Y lo que Pedro está diciendo, jamás, jamás es una manera de servir a Dios teniendo señorío sobre los que Dios nos ha dado, sobre los que Dios ha puesto a nuestro cuidado. ¿Sí sabe qué significa los que Dios ha puesto a vuestro cuidado? Sobre la herencia que les he dado. Imagínense, Dios dice que, por ejemplo, ustedes son la herencia de esta iglesia. Sí, quien los esté cuidando, yo y otros, para nosotros ustedes son la herencia que Dios nos da. Son un regalo que Dios nos da para cuidar. Así es como toca verlo, la herencia. Y así es como se llama los que están a vuestro cuidado. Uy, wow. En pocas palabras, para tenerlo claro, nosotros, ustedes son una posesión especial de Dios, dada como una herencia a los que sirven. Increíble, así es como Dios los mira. Dicen, no, esos son un pueblo muy bonito, muy especial. Y nosotros tenemos que cuidar esa herencia del Señor, sin dominar de manera indiscriminada. Wow. Y fuera de eso dice, sobre los que están a vuestro cuidado, significa que usted no tiene que cuidar a toda la iglesia universal, solamente tiene que cuidar al pedazo que Dios le ha dado, sea uno o sean muchos. Y dice también acá, como lo dice el texto, esa porción que Dios nos ha dado se debe cuidar de otra forma. ¿Sabe cómo se cuida? Siendo ejemplos de la grey. Significa teniendo un modelo específico. ¿Cuál es ese modelo? Cristo. Que los que estén al frente no son perfectos, se parezcan cada día un poco más a Cristo. Eso es lo que están pidiendo, que los ancianos deben ser ese ejemplo. Ahora, eso implica que la persona que está al frente se acostumbre a que está siendo vista, mirada, y lo que haga va a ser el ejemplo para muchos que están afuera. Y por eso hay que tener tanto cuidado cuando se está al frente, de cuidado con lo que dice o con lo que hace. Ahora, comparando cómo funciona eso en el mundo y en otros lugares, por ejemplo, en esa época, el modelo de cómo funcionaba era que los líderes romanos gobernaban por fuerza, el más fuerte ganaba. Ese era el modelo romano. El modelo filosófico enseñaba que si usted era muy inteligente, eso es lo que lo hacía a usted superior. Pero el modelo cristiano dice no. Usted es el más influyente cuando usted tiene un ejemplo de piedad, de amor, de servicio, de fidelidad. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínese uno decir, usted podría decir esa frase a un hermano o a alguien, imítame a mí. ¿Se imagina? Pablo la dijo porque dice, yo imito a Cristo, imíteme a mí. Se necesita ser muy centrado para pedir eso. Pero él lo pidió y así funcionó. Entonces los ancianos deben ser ejemplos de fe, deben ser ejemplos de sacrificio, deben ser ejemplos de servicio, deben ser ejemplos de humildad. Eso es lo que está diciendo. Debe un anciano o todos los que sirven cada día deben parecerse más al Señor, crecer, madurar, como siempre decimos, sin enseñorearse, sin creerse los dueños de las personas. El ejemplo perfecto de eso está en la Biblia. ¿Se acuerdan de los fariseos y los escribas? Ellos se creían la última Coca-Cola del desierto. La Biblia, Jesús los acusó y les dijo lo siguiente en Mateo 23. Leo por encimita nomás porque son muchos versículos. Dijo, mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué buscaban los fariseos? Dígame, rabí, dígame, maestro, dígamelo. Todo el tiempo buscando que lo reconocieran, todo el tiempo sentarse en las mesas de los primeros lugares, y el Señor dice no. El cristiano no busca posiciones, no busca títulos, no busca honores. El que sirve a Dios entiende que si Dios se los quiere dar, se los dará. Y si no, no. Y no pasa nada. Así es como funciona eso. ¿Ok? Y eso requiere pues integridad, humildad constante, disposición y muchas otras cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál va a ser el resultado? Y esa es la parte triste de la historia y Pedro la tiene clara. Pedro empezó, una vez se volvió serio con el Señor, a sufrir. Empezaron a encarcelarlo, igual que a Pablo. Empezaron a azotarlo, igual que a Pablo. Empezaron a criticarlo, igual que a Pablo. Con Pablo fue más. A Pablo lo juzgaron, lo atacaron, lo trataron de ladrón, de mentiroso, lo injuriaron. Cogieron lo que la gente llama su dignidad. Se la pisotearon. Su buen nombre. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se echó a la pena? No. Y eso fue el resultado de servir, de tratar de hacer la obra de Dios. Ahora, si eso le pasó a Pablo, ¿nos puede pasar a nosotros? Claro. También le pasó a Pedro. Claro, normal. La pregunta es, ¿qué va a hacer cuando lleguen esos momentos donde usted está todo juicioso? Mejor dicho, cuando más juicioso está, le dicen a usted, usted no sirve para nada. ¿Qué ministerio tan... de verdad, poca cosa ese ministerio. ¿Qué va a hacer cuando le digan eso? ¿Se va a echar a la pena? ¿O se va a desesperar con la gente? ¿Se va a llenar de rabia y va a hacer oraciones imprecatorias? Señor, consúmelos en tu fuego abrasador. Sí, va a hacer eso. No se puede, que quede claro, ¿no? ¿O va a ser maduro? ¿Qué hace el maduro? Llora. Señor, le entrega la ofensa al Señor, descansa en el Señor y dice, listo, mande la otra, y le hace. ¿Cuál va a usar? El que no se aguanta, huye. Y hay algunos que no se aguantan, no puedo más, es muy difícil, muy complicado. ¿En serio? Miren, muchachos, si Dios los llama a algo, les da el poder para resistir ese algo a los que los llamó. Dios no los va a pasar por algo que no puedan soportar ustedes. Así que retroceder nunca, rendirse jamás. 600, para que me entiendan. No hay forma. Cuando usted se rinde y se echó a la pena, pida perdón, ayúdame Señor porque estoy llevado, necesito, no quiero eso. Y Dios lo va a hacer. Pero para hacerlo, Pedro nos da un secretico. Dice, cuando esté bien, acongojado, cansado, ¿cómo es que dicen? Cansado del camino, Señor, sediento de ti. Un desierto he cruzado y sin fuerzas he quedado. Pero la canción dice, vengo a ti, ¿no? Y el Señor dice, a través de Pedro, que no solo venga al Señor, sino que haga una cosita más. Está en el versículo número 4. Versículo número 4. Y cuando venga el príncipe de los pastores, cuando aparezca, el príncipe de los pastores, wow. Pedro entonces nos dice, muchachos, sí, la vida tiene muchas cosas, algunas son complicadas, pero quiere decirles cuál debe ser la motivación para perseverar en el ministerio difícil, en el servicio a Dios. ¿Cuál debe ser su motivación? ¿Qué es lo que lo debe llenar de esperanza? ¿Qué es lo que usted dice? No importa lo que pase. Es que un día va a aparecer el que llaman aquí, se va a revelar, o significa, se va a hacer visible, el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Está hablando del retorno de Jesús. Y dice que un día Él será manifestado. Va a tener una gloriosa aparición. Y entonces va a aparecer el archipoimen. ¿No saben quién es el archipoimen? El príncipe
de los pastores. Así se dice en el griego. ¿No han oído que los archienemigos es un nombre súper grande para... Pues resulta que el archipoimen es el príncipe de los pastores, el más grande de los pastores, el pastor supremo, el pastor sobre todos los pastores. Se llama Jesucristo. ¿Sabe qué dice Pedro? Y le está hablando a gente que la está pasando mal y que tiene la tentación de devolverse, de estar cansados, están con desánimo, han desfallecido. Le dice, ánimo, acuérdense que nos debe animar, que va a regresar el príncipe, el archipoimen, el príncipe de los pastores, el que está profetizado que un día regresará, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, va a llegar, el pastor supremo, y tendremos que darle cuentas a él, todos los que servimos. Eso es durísimo. Significa que yo tengo que dar cuentas de ustedes. Y que me pregunten, ¿y del hermano Juan qué? ¿Qué me puedes decir? Yo, una belleza, Señor. Porque toca pasar un informe, ¿no? De él. Increíble, pero Dios nos va a pedir cuentas de ustedes. Yo veré. Ay. No se confíe. Tremendo eso. Por eso estar acá no es fácil. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes. Muchas veces nosotros acá al frente queremos botar la toalla, porque es la presión de todo el mundo. La presión de todas las ovejas, más las cabras sobre todo. La presión de tener que responderle a Dios, porque al final Dios dice, ¿para dónde va la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Eso es muy pesado. Y si usted no tiene la fuerza en el Señor, va a sufrir. ¿Ok? Y por eso, toda persona que sirva tiene que hacerse a la idea, eso es normal en la vida cristiana, voy a sentir esa presión. Pero lo que dice este texto es que cuando venga esa presión, usted no se le olvide que esperamos, que nuestra confianza no es esto, es que un día va a regresar el archipoimen, el príncipe, el ser supremo de los pastores, al cual le vamos a rendir cuentas. Ese es el punto. Pero la otra cosa es más interesante. Este texto dice que ese príncipe siempre está entre nosotros. En pocas palabras, el Señor ya está aquí, guiándonos, fortaleciéndonos, supervisando. Algunas personas se sienten solas cuando trabajan en el Señor, pero el Señor dice, así usted se sienta inadecuado, abrumado, confíe en que el pastor de pastores tiene el control último del rebaño, y en eso es el que tenemos que descansar. No estamos solos. Déjeme decirlo en la práctica, cuando ustedes yo los veo rebotados, desanimados, llevados, ¿qué les pasa a ustedes y se les nota? Cuando se les arruga todo esto acá y está haciendo un sol, y yo pienso que es por el sol, pero no, está lloviendo, están así. Y se echan cicatricuri, no, esa vaina queda en tieso ahí, no hay forma de desenredar eso. Es un motivo de preocupación. Claro. ¿Qué estará pasando? Pero si me pongo a matarme pensando cada circunstancia grave, ¿a qué toca ir? Toca ir al príncipe de los pastores y decirle, Señor, te la dejo en tus manos. Es tuya. Yo no puedo, tú sí. Dame sabiduría. Punto. Así es como se mata eso. Y así es como se trabaja con la obra de Dios. Pero la otra parte es la de ustedes para acá. Esa fue la parte de aquí para allá. Pero la Biblia dice que ustedes tienen una de allá para acá. Wow. Vamos a Hebreos 13:17. Ahí sí, como dicen, te la dedico. 17 y el 18.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Pero también dice, orad por nosotros. ¿Hace cuánto ustedes no oran por nosotros? No dice criticadlos, dice orad por ellos. Wow. Y la pregunta es, ¿están haciendo eso de allá para acá? De aquí para allá hay mucho, como ya lo vieron, cuidarlos, guardarlos de la falsedad, hacer un montón de cosas. De allá para acá, oren. Esa es la responsabilidad de cada lado. Y hay que llevarla a cabo. Un día le daremos cuenta al Señor por las almas que el Señor ha puesto a nuestro cuidado. Y lo más increíble es que el texto continúa y nos llama la atención y nos dice ahí mismo, recibiréis la corona cuando Él aparezca incorruptible de gloria. Wow, la corona incorruptible. Que esta corona no es que yo me la gané. El Señor en su infinita misericordia, o sea, no es un pago. El Señor le dice, le voy a pagar todo lo que hizo Tomé. No es eso. Porque el Señor no hace eso. Nosotros, por más que trabajáramos toda la vida, nunca podríamos pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Y no tenemos no nos merecemos nada. Si usted me pregunta, ¿yo qué me merezco, pastor? Le digo, el infierno. Pero por misericordia va para el cielo porque el Señor lo salvó. Eso es lo que yo le contestaría. Pero por pura misericordia Dios ha decidido que quiere hacernos entender que habrá un reconocimiento del trabajo, ojo, bien hecho, fiel, transparente para Él. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque por su gracia Él quiere otorgarlo. Y lo define con una cosa que se llama la corona incorruptible de gloria. En ese tiempo, cuando una persona, había los juegos, las carreras olímpicas, una persona ganaba, ¿sabe qué se ganaba? No era un carro ni nada. Le daban dizque una coronita de esas de laurel, mirto que llamaríamos hoy, puro mirto envuelto acá. Le daban una vaina de esas. Le decía, eres el ganador, pero la persona estaba feliz con semejante, con esa mata en la cabeza, les parecía lo máximo. ¿Serio? Ellos estaban, míreme la corona. Pero el Señor dice que a la persona que camine fiel hasta el final, le promete una corona incorruptible de gloria. Una no que se marchita como es. Él utiliza una palabra de una flor, amaranta, así se llama la flor, que no se marchita. Parece siempre viva. Usted le corta el tallo y todavía la flor sigue. Dice que se usa para velorios y para otras cosas por lo mismo, porque es una flor que permanece, todavía se nota viva, aunque ya no tiene nada que la esta. Y él dice que el creyente va a recibir una corona incorruptible de gloria. ¿Por qué? Porque como cualquier atleta victorioso, ha sido fiel hasta el final con el Señor. Ahora, cuando una persona está en un momento difícil, desanimado, cansado del camino, así como decíamos, ¿sabe qué decían ellos? No importa. La carrera, no es el final de la carrera. Al final yo debo estar mirando dónde va a terminar la carrera. La carrera termina en la gloriosa presencia de Dios, con Él reconociendo lo que hicimos aunque no nos lo merecemos y diciendo, toma tu corona. Literalmente, y no las va a entregar. Recuerden que esas coronas no es para que usted chicanee en el cielo, ¿no? Usted todo embambado con coronas. Me gané 5. No es eso sonaría feo. ¿Sabe para qué son las coronas? Para que cuando el Señor pase por el frente suyo, usted diga, Señor, tómala, y se la lance. Como dice el Apocalipsis, arrojan coronas delante de Él. Es para que usted se las entregue. Esto lo dice para ti. Súper espectacular. La escena es muy bonita con respecto a eso. Pero quiero darles ánimo con las coronas, aunque no es el estudio. Hay varias coronas. ¿Cuántos acá tienen dominio propio? O sea, no son mecha corta ni fosforitos, sino que son controlados. El Señor promete para ellos la corona incorruptible en 1 Corintios 9:25. ¿Cuántos acá perseveran en medio de las pruebas y aman al Señor con todo su corazón? El Señor les promete en Apocalipsis la corona de la vida.
¿Cuántos acá aman? Señor, espero que tú aparezcas rápido. Les promete la corona de justicia. Y esta sí no clasifican algunos porque es la corona de gloria es para los pastores, que permanezcan fieles hasta el final. Esa es para pastores. Y hay más, pero bueno, solo me quería referir a esas para decir, wow, todas representan Dios diciendo, apruebo y recompenso tu fidelidad. Ahora, siempre piensen que así es como hay que pensar. Cristo, ¿cómo es que Cristo dijo, por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio? Cristo no estaba pensando en la cruz donde iba a morir, estaba pensando en el resultado. Las almas salvadas, todo eso. Nosotros cuando veamos el sufrimiento de acá que va a pasar, los momentos, Señor, no importa, esto es momentáneo. Hay algo más, lo que viene después, estar contigo en la gloria, recibir de tu mano los premios que tú quieras y poderte glorificar por la eternidad. Literalmente a eso es a lo que se refiere la corona de gloria. Algo increíble, algo glorioso, algo muy, muy bonito. Wow, ser transformado, glorificado por el Señor. Ahora, ¿a cambio de qué? Y les recuerdo esto para terminar esta parte. Los pastores fieles o las personas que sirvan a Dios fielmente experimentarán crítica, oposición, incomprensión, ingratitud, persecución, falta de fruto muchas veces, desaliento, tentación a abandonar, pero la promesa de Cristo es firme. Cuando Él aparezca, los fieles recibirán la corona incorruptible de gloria. Y comprobarán que lo que estamos viviendo son leves y momentáneas tribulaciones que producen un más excelente y eterno peso de gloria. Chévere. Ese es el punto. Ahora, con todo eso en la cabeza, ¿cuántos quieren servir al Señor? Con todo lo que acabamos de decir. Sí, críticas, cosas, pero también al final la gloria con Dios. ¿Cuántos sabiendo eso? Por eso dice acá, Pedro les está diciendo, ese es el costo de estar con Él. No se asusten si así funciona. ¿Están listos para eso? Y si los llama es que están listos. Ese es el punto, o sea, no hay nada que hacer. Ahora, ¿cómo aplicamos eso? Para terminar el día de hoy, vamos a las aplicaciones prácticas. Voy a comenzar con preguntas para que reflexionemos y pensemos eso en la vida real. ¿Oras regularmente por quienes llevan la carga de pastorear tu alma o solo los evalúas críticamente desde la distancia? O sea, ¿el almuerzo es caldo de pastor? ¿De casualidad? No, solo pregunto. Señores, hay que orar por las personas que están en el liderazgo. Es absolutamente necesario hacerlo. Si ustedes no oran por nosotros, wow, difícil el asunto para nosotros. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, si mañana todos los títulos, reconocimientos en la iglesia fueron eliminados, ¿seguirías sirviendo con la misma pasión al Señor? Si supieras que nadie te va a decir ni siquiera gracias, ¿seguirías haciéndolo? Obvio, ustedes saben la respuesta, cuál debería ser, pero la vaina es, ¿tú lo harías? La tercera cosa que debería quedar clara es que nosotros, los que estamos al frente, no podemos imponer convicciones en ustedes, sino esperar que Dios los transforme. Y cuando alguien esté al frente hay una pregunta que tiene que hacerse constantemente. ¿Usas tu conocimiento bíblico superior para ganar argumentos y sentirte superior o para edificar pacientemente a otros en la fe? Tremendo. Todo lo que conocemos o los que tienen el privilegio o tenemos el privilegio de servir, tenemos que entender que esto no es para ganar argumentos de la gente o sentirnos superiores a la gente. Nada que ver con eso. No es para eso.
Implica que tenemos que tolerar cuestionamientos, perspectivas diferentes. Por eso la pregunta, ¿toleras cuestionamientos y perspectivas diferentes o exiges conformidad incuestionable a tus opiniones? Estamos hablando de un siervo, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Recuerden que los nuevos creyentes son ovejas de Cristo, no son sus seguidores personales y nunca deben depender de nosotros, deben depender del Señor. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos que darles a todos y cada uno de ellos. Pregúntese, ¿el tiempo que está usando hoy va dentro de 100 años, 1000 años? ¿Lo que usted hizo tendrá algún efecto? Si lo hizo para el Señor, sí. Si lo uso sin el Señor o para otra cosa, no pasará nada. Usted perdió el tiempo y las energías. Por eso pregúntese, ¿en qué está invirtiendo actualmente su energía? ¿Está construyendo en el reino espiritual o está construyendo para usted? Usted es el único que puede contestar esa pregunta. Y déjeme hacer una reflexión final, una conclusión ya final con estas cosas. ¿Vamos a servir al Señor así nunca nos aplaudan? Y la respuesta debería ser sí, Señor, a pesar de que eso suena duro, sí. Así lo haré. En los años que les quedan de vida, hermanos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo los van a utilizar? ¿Cómo lo van a hacer? La promesa de que el Señor un día vamos a estar en la gloria con Él, ¿es suficiente para usted para mantenerse firme? Ojalá que sí, que usted pueda meditar y diga, esa promesa es firme, voy a estar allí. Y por último, es una pregunta para ustedes que tienen que responder sí o no. ¿Contribuirás finalmente a que esta iglesia sea rebaño sano del príncipe de los pastores o serás un consumidor crítico evaluando los servicios religiosos que hacemos? Eso es algo que solo ustedes pueden decidir. Y rogamos que el Señor les convenza de que ustedes ayuden a edificar al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Que dentro de cuando venga el Señor en 5, 10, 100 o 200 años, haya una iglesia que pueda decir, wow, trabajo para mí. Amén. Que así sea. Pongámonos de pie, hermanos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Agradecemos el tiempo que nos has dado, Señor, para escucharte. Rogamos, Señor, que tú nos guíes en lo que escuchamos hoy, a tener claro lo importante y lo valioso que es para ti el servicio, sin importar las circunstancias que vivamos, las condiciones que se nos pongan o se nos impongan. Sin importar todas aquellas cosas, Señor, que finalmente van a pasar cuando estamos sirviéndote a ti. Ayúdanos a poder meditar en esto, a de verdad tener la mente clara y el corazón claro en estas cosas. Y te rogamos que no nos permitas olvidar lo que hoy nos enseñaste. Y a entender que sí, aceptamos el trabajo, sabiendo, Señor, la responsabilidad grande que tenemos, pero que lo más importante, tú estarás ahí y terminaremos en la gloria contigo. Pues todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.